Well, praise the Lord. Let us return to Matthew. Alabado sea el Señor. Vamos a regresar a Mateo. And we're jumping ahead to chapter 19. Nos vamos a adelantar hasta el capítulo 19. Again, there are many things in Matthew, but we are kind of picking and choosing. Una vez más les digo, hay muchas cosas que estudiar en Mateo, pero estamos solo escogiendo algunas. Now, in chapter 19, we return again to the theme of divorce. Aquí en el 19 volvemos al tema del divorcio. And since the Lord is covering it a lot, we're going to cover it. Y como el Señor lo menciona mucho, lo vamos a cubrir nuevamente. And this setting is a little bit different than the previous one. Y aquí la escena es distinta a la otra. But again, we want to understand what God's mind is on divorce and remarriage. Y queremos entender bien la mente de Dios en cuanto al divorcio. Now, before we get into this, I want to be abundantly clear. Y antes de entrar en el tema, quiero ser muy claro. Our hearts need to be very merciful. Nuestro corazón debe ser muy misericordioso. And I don't mean that we compromise God's word. No me refiero a comprometer la palabra de Dios. But when we find people in this situation, we need to be as gracious as we can. Pero cuando nos encontramos con gente que está en esta situación, debemos ser llenos de gracia lo más posible. I want to remind us what the Lord spoke to me when I was counseling that one family. Quiero recordarles lo que el Señor me puso cuando yo estaba aconsejando a este matrimonio. He was encouraging them to be faithful and to run hard after the Lord. He was encouraging the Lord was encouraging them to be faithful and to run hard. El Señor les estaba hablando en ese tiempo de consejería que tenían que ser fieles al Señor y correr con todas sus fuerzas. They had acknowledged that they had done wrong by, remarrying. Ellos ya habían reconocido que habían fallado al volverse a casar. They had asked the Lord for forgiveness. Ellos le habían pedido perdón al Señor. And God gave them promises. Y el Señor ahí les da promesas. And the Lord reminded them of this. Y el Señor les recuerda esto. That there were going to be people in eternity that would be beneath them. El Señor les muestra cómo gente en la eternidad van a estar en un nivel más bajo que ellos. Because even though they may not have been in that divorce and remarriage situation, porque aunque los que estén más abajo no estuvieron en un divorcio y un nuevo matrimonio, they had other issues in their heart that were not dealt with. Tenían otras situaciones en su corazón que no habían tratado. Things such as bitterness and unforgiveness. Cosas como amargura y falta de perdón. And so the Lord was encouraging them to run hard. Así que ahí en ese momento el Señor les estaba animando a correr con todas sus fuerzas. To just, commit their way unto the Lord and to seek Him with all their heart. Encomendar su camino al Señor y buscarlo de todo corazón. We have to understand that when the law is acknowledged, debemos entender que cuando recibimos conocimiento de la ley and there is true repentance, y hay un arrepentimiento genuino, then there is mercy. Hay misericordia. And God can still make an individual fruitful. Y Dios ahí puede hacer a una persona fructífera. It is true that it may impact their ability to be a part of the fivefold ministry. Sí es cierto que puede llegar a haber ciertos estorbos para que participen en el ministerio de los 5 ministros. But there are lots of other activities in the kingdom of God that they could still be fruitful in. Pero hay muchas otras áreas en el reino de los cielos donde pueden ser fructíferos. And God will judge it on a case-by-case basis. Y el Señor los va a juzgar según sea el caso. Because it all depends on the heart of the one coming. Porque todo depende en el corazón. And so we teach on divorce and remarriage. Así que enseñamos acerca del divorcio y el nuevo matrimonio. And considering, the doctrines that are preached today, it's a hard saying. Y considerando todas las doctrinas que hay hoy en día, es un tema muy difícil. Especially when there are leaders who are getting married 2 or 3 times. Especialmente cuando vemos a muchos líderes que se casan 2 y 3 veces. But we have to look at the Word of God. Pero debemos basarnos en las Escrituras. What does Jesus say?
¿Qué es lo que Jesús nos dice? And that's what we're looking at. Y a eso nos estamos enfocando. It's not to shut anyone out. No queremos limitar a nadie o exiliar a alguien. It's not to be judgmental or to be critical. No es ser críticos o juzgar analíticamente. It is just conveying what the scriptures say. Es solo estar de acuerdo con lo que dicen las escrituras. And so, in verse 3 of chapter 19, Así que versículo 3 del capítulo 19, the context of this discussion is that they are trying to trip Jesus with his words. aquí el contexto es que estaban tratando de hacer caer a Jesús en una trampa. In verse 3 it says, "The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?" Versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? And this phrase, put away, is actually a bill of divorcement. Y esta frase lo que está diciendo es esa carta de divorcio. And in verse 4, the Lord says, "And he answered and said unto them, Have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? And so the Lord is bypassing their reasoning and taking them back to the very beginning. Así que Jesús pasa por encima de sus razonamientos y los lleva al inicio, al principio. Again, they're trying to trick him. Porque lo están tentando, están tendiendo una trampa. And so he takes them to the law of first mention. Así que los lleva a la ley de la primera mención. And you can find the verse he's quoting in Genesis 5:2. Este versículo, varón y hembra los creó, está en Génesis 5:2. In verse 5 he quotes it and says, "And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh." Versículo 5, Jesús dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. "Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder." Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. And so, in the union, in the marriage union, God enters into it. Así que en la unión, la unión del matrimonio, Dios es el que está en esto. And God, joins them. Dios es quien los une, quien los junta. And the two have become one. Y los dos llegan a ser uno. And what God has joined together, let no man break that covenant. Y lo que Dios unió, o lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Now, they were not satisfied with that answer. Y esta respuesta no los dejó satisfechos. And so they pressed him even more. Así que lo presionaron un poco más. And they actually misquote Moses. Y aquí están citando a Moisés, pero lo están malinterpretando. And so in verse 7 it says, "They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement and put her away?" Le dijeron, versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? And they're quoting from chapter 24, verses 1 to 2. From Deuteronomy. Este versículo es Deuteronomio 24, Yes, 24, 24, 1 del 1 al 2. And Moses did not actually command that. Y en realidad Moisés eso no fue lo que él ordenó. In verse 8, Jesus actually clarifies it. Y Jesús lo aclara bien en el versículo 8. He says, "He saith unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so." Él les dijo, Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. And so they said, why did Moses command us to give the wife a bill of divorcement? Ellos dijeron, ¿por qué mandó o por qué ordenó Moisés dar carta de divorcio? But Jesus corrects their misquote. Pero Jesús los corrige
esa malinterpretación. And he says, Moses suffered you to do so because from the beginning it was not so. En inglés dice Moisés sufrió el aceptar eso. En español dice Moisés les permitió repudiar. And so Moses did not command them, but rather he tolerated it. En otras palabras, lo que Moisés hizo fue tolerar la situación, no fue ordenar o autorizar. But let me emphasize this point. Les voy a enfatizar este punto. It doesn't matter. No importa. It's immaterial Es algo inmaterial. because of the next verse. Porque el siguiente versículo dice algo más. But Jesus said, and I say unto you, Pero yo os digo, I say unto you, yo os digo, the one greater than Moses. el que es mayor que Moisés. So even if Moses had made that command, Aun cuando Moisés hubiera dado la orden, Jesus is dismissing it. Jesús aquí está quitando esa orden. And he is saying, this is my command. Y les está diciendo, este es mi mandamiento. Now, you remember what we said earlier this week about the 11th commandment? ¿Recuerdan lo que ya hablamos acerca del 11º mandamiento? Pay close attention because this is one of them. Presten mucha atención porque este es uno de esos una parte de ese 11º mandamiento. Jesus makes void everything that Moses said. Jesús anula todo lo que Moisés dice Because he says, this is what I say unto you. porque él dice, ahora yo os digo, And he is the King of kings. y él es el Rey de Reyes. Verse 9 says, and I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery, and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. And so we have this exception clause again, which we spent a lot of time on. Así que una vez más tenemos esa frase de la excepción que ya mencionamos ayer. Except it be for fornication. A menos que sea por causa de fornicación. Now, it doesn't say adultery. Ahí no dice adulterio. It says fornication. Ahí menciona fornicación. Fornication can only take place before the marriage. La fornicación es un pecado que solo se cumple antes del matrimonio. When Joseph sought to put away Mary, he thought that she had committed fornication. Cuando José estaba pensando dejar a María, él pensó que era porque ella había fornicado. I mean, we have to be very clear on these things. We have to understand. Y tenemos que entender claramente esta situación. I have encountered many people, that have had unfaithful spouses. Yo me he conocido a muchas personas que su cónyuge ha sido infiel. And they seek to get a divorce from them because they've been unfaithful. Y a raíz de esa infidelidad deciden divorciarse. But there should always, you should always try reconciliation. Pero ante todas las cosas siempre debemos buscar la reconciliación. Because adultery is not cause for divorce. Porque el adulterio no es una razón para el divorcio. Now, I say this very compassionately. Lo digo con mucha compasión. There are few things in this world more harmful than adultery. Hay pocas cosas que dañan más que un adulterio. But, we have to look at the Lord. Pero debemos ver al Señor. Because his bride was unfaithful. Porque la novia del Señor fue infiel. And yet o he es has infiel. not divorced her. Y aún así, Él no se ha divorciado de nosotros. Let's look at the prophet Hosea. Veamos al profeta Oseas. Again, it's a very hurtful thing. La vida de Oseas es algo que duele mucho. And it takes a very special grace. Y se requiere de mucha gracia. But do you know what the statistics prove? ¿Saben qué está demostrado por las estadísticas? That for couples who survive adultery, que las parejas que logran sobrevivir el adulterio, their relationships are stronger. Sus matrimonios se vuelven más fuertes. Now, that's not always the case. No siempre sucede. So I'm not pretending like it is. No quiero pretender que así es. But the only exception that Jesus gave was for fornication. Pero la única excepción que Jesús permite es por fornicación. And that does not apply to our culture.
Y esta cláusula no se aplica a nuestra cultura. It only applies to the Jews during that 1 year espousal period. Eso solo se aplica a los judíos durante ese tiempo de desposorio. In a moment, we're going to look at Mark and Luke. Vamos a estudiar un poco Marcos y Lucas. Neither one of them have the exception clause. Ninguno de ellos menciona esta cláusula de la excepción. Because Mark was written to the Romans, Porque Marcos le escribió a los romanos, not to the Jews. no le escribió a los And Luke was judíos. written to the Greeks. Y Lucas le escribió a los griegos. Mark is actually going to have something that none of the other Gospels have Y Marcos menciona algo que los otros evangelios no mencionan, because of a Roman custom. por las costumbres romanas. Mark is going to talk about a man divorcing his wife Marcos habla de un hombre que se divorcia o le da carta de divorcio a la mujer, but he is also going to talk about a wife divorcing her husband pero también menciona a una mujer que se divorcia de su esposo, because the Romans allowed that. porque los romanos sí permiten que The la mujer Jews decida, did not. los judíos no. You see, the Gospels are culture sensitive. ¿Ven cómo los evangelios son sensibles a la cultura? We are all going to hear the exception clause quoted. Todos vamos a escuchar esta cláusula de la excepción como una excusa. And many leaders who are on second and third marriages probably use that. Y quizá muchos líderes que están en un segundo o tercer matrimonio usan esta cláusula. But Jesus teaches us that's adultery. Pero Jesús nos enseña claramente que es adulterio. The only exception is this: La única excepción es esta. if the spouse dies. Si el cónyuge muere, And we'll cover that in Romans. y eso lo estudiaremos en el epístola a los romanos. As long as the spouse is still alive, they are bound by the original covenant. Mientras ambos cónyuges estén vivos, están viviendo en el pacto. But if the spouse dies, then they are free to marry. Si el cónyuge muere, entonces tienen la libertad de volverse a casar. Now that's what the scriptures teach. Y eso es lo que nos enseñan las escrituras. And I want to be perfectly honest with you. Y quiero ser muy honesto con ustedes. This is one of the big compromises in the church today. Y esto es un área en la que la iglesia se compromete o baja sus estándares. Because people say this: Porque la gente dice esto: God wants me to be happy. Dios quiere que yo sea feliz. You see the danger of making the gospel about me? ¿Se dan cuenta cómo es peligroso enfocar el evangelio a nosotros mismos? It's not about my happiness. No se trata de mi felicidad. It's about glorifying God and walking in His judgments and His statutes. Se trata de glorificar a Dios y caminar en sus estatutos y sus ordenanzas. God will meet our needs Dios suplirá nuestras necesidades if we walk in His statutes. si nosotros caminamos en sus estatutos. And I have seen a special grace that comes upon people that want to keep His statutes. Y yo he visto una gracia especial sobre la gente que decide seguir y cumplir sus ordenanzas. God can keep a person. Dios puede sostener a una persona. And so Jesus said, I say unto you, Así que Jesús nos dice, yo os digo, that anyone who marries somebody that's been divorced is committing adultery. que cualquiera que se casa con alguien que ha sido repudiado o divorciado está cometiendo adulterio. And it's not like I go around the world and teach this doctrine. Yo no soy de los que van por todo el mundo enseñando esta doctrina. This happens to be the text that we're covering. Este es parte del estudio que estamos cubriendo. In most cases, my message never includes this text En la mayoría de los casos, mis enseñanzas no se enfocan en este texto, because I'm not looking to beat people over the head with it. porque yo no estoy buscando cómo azotar a la gente o cómo hacerlo sentir mal. But, we have to understand what the scripture says. Pero debemos entender qué dice la Escritura. We've got to be absolutely clear. Debemos tener esto muy claro. I was talking to somebody this week, and I won't say who it was. Yo estaba hablando con alguien esta semana y no voy a mencionar su nombre. And they had occasion to talk to someone who had just gotten a divorce. Y estaban hablando, acababan de hablar con alguien que se acaba de divorciar. And they began to share with them that remarriage was sin. Y le estaban enseñando cómo el nuevo matrimonio es pecado. This person was a believer. Esta persona creyente, And this is what the person said to them. y la persona les responde: Why didn't anybody tell me?
¿Por qué nadie me lo dijo antes? Why didn't my leaders tell me this? ¿Por qué mis líderes no me lo dijeron? And he began to, direct the man towards getting restored to his wife. Así que empezó a guiar a este hombre a buscar la restauración con su esposa. We have got to preach the message. Debemos predicar el mensaje. And I'm standing here tonight telling you that a Christian who is leading other people who's been divorced and remarried several times is living in sin. Que les voy a decir que un líder o una persona que está guiando a otros y él está viviendo en un divorcio y un nuevo matrimonio está viviendo en pecado. And if they don't repent, they can go to hell. Y si ellos no se arrepienten, se van a ir al infierno. And I don't care if they have 10,000 people in their church. Y no me importa si tienen 10,000 personas en su iglesia. And I don't care if they have 1 million people telling them they're okay. Tampoco importa si hay millones diciéndole que están bien. That is not what Jesus taught. Eso no es lo que Jesús enseñó. And we must stick to the word of God. Y nosotros debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Whoever shall put away his wife except it be for fornication and shall marry another commits adultery. Cualquiera que repudia a su mujer para casarse con otra, menos por causa de fornicación, está adulterando. And so, it says fornication, not adultery. Recuerden que menciona fornicación y no adulterio. Now let's look at this same account in Mark's Gospel. Veamos cómo lo relata Marcos. In chapter 10. Marcos capítulo 10. In Mark's Gospel chapter 10 and verse 11 and 12 it says, and he saith unto them, Whosoever shall put away his wife and marry another committeth adultery against her. And if a woman shall put away her husband and be married to another, she committeth adultery. Marcos 10, versos 11 y 12. Jesús les dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Now, why did Mark include that? ¿Por qué es que Marcos lo incluye así? About a woman divorcing her husband. Que una mujer puede repudiar a su esposo. It's because Roman custom allowed that. Porque las costumbres romanas sí permitían eso. You see, the Gospels are culture sensitive. Los evangelios están centrados en la cultura a la que se escribe. Mark knew his target audience. Marcos conocía a la audiencia. If Matthew had put that in the Gospel, si Mateo hubiera escrito eso en su evangelio, the Jews would have had no idea what he was talking about. Los judíos no hubieran tenido idea de qué se refería. Because it was not lawful in Jewish custom. Porque no era legal en las leyes judías hacer eso. So, we have to ask ourselves this question. Así que debemos preguntarnos a nosotros mismos. Why is there an exception clause in Matthew and not in Mark? ¿Por qué la cláusula de la excepción está en Mateo y no está en Marcos? And the answer is because it is culture sensitive. Porque es por la cultura, esa es la respuesta. And we don't have to dig very deep to find this culture out. Y no tenemos que ir a escarbar mucho para encontrar esta cultura. Any reference book on manners and customs will tell us this. Todos los libros que hablen de las costumbres judías nos va a explicar esto. Any credible one. Todos los libros que son fidedignos. Do you know where divorce stems from? ¿Saben de dónde nace el divorcio? It stems from hardness of heart. Es la dureza del corazón. Now, I want to say this here, and again, I'm trying to be compassionate. Yo lo vuelvo a repetir y lo quiero hacer con compasión. It is possible for someone to do everything in their power to save the marriage, and yet the marriage still falls apart. Sí es posible que alguien haga todo lo que está en sus manos y procure al máximo mantener su matrimonio y de todas maneras no lo logra. And I have seen this multiple times in very close relationships. Y yo lo he visto muchas veces en relaciones muy cercanas. One is hard-hearted and will not be, dealt with. Uno de los dos tiene una dureza de corazón y no permite ser lidiado con él. And so, they depart. Así que se separan. And I want us to understand this. Y quiero que entendamos esto. The sin is not necessarily in the divorce. El pecado no está en el divorcio en sí necesariamente. The sin is in the remarriage. El pecado es el nuevo matrimonio. And I want us to understand this. Quiero que entendamos esto. Paul says this in Corinthians, and we'll go there in a minute. Pablo lo dice en Corintios y vamos a ir ahí en un momento.
He said, if the unbelieving depart, let them depart. Dice, si el no creyente se separa, déjenlo que se separe, That you are no longer under obligation. porque ya no estás bajo obligación. Now, there has to be a good faith effort to keep the marriage alive. Debemos tener fe y esforzarnos de mantener nuestro matrimonio vivo, Counseling, prayer, buscando consejería, en oración, submission to the leadership. someternos al liderazgo. But the sin does not really exist in the divorce. Pero el pecado no es tanto el divorcio. He that marries her that has been put away committeth adultery. El que se casa con la repudiada comete adulterio. The sin is in the remarriage because it is adultery. El pecado está en el nuevo matrimonio porque es adulterio. If the partner is still alive. Si el cónyuge sigue vivo. And so we don't find the exception clause in Mark's gospel. Así que Marcos no menciona esa cláusula de la excepción. Now, let's look at Luke's gospel chapter 16. Así que vamos a Lucas 16, Because we are not going to find the exception clause there either. porque tampoco Lucas menciona la cláusula de la excepción. In Luke's gospel chapter 16 and verse 18 it says, whosoever putteth away his wife and marrieth another committeth adultery, and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery. Versículo 18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. And so the adultery is in the remarriage, Así que el adulterio está en el nuevo matrimonio, not in the divorce. no está en el divorcio. Now, again, I'm not condoning divorce, Una vez más, yo no estoy aceptando el divorcio, because in order for there to be a divorce, there needs to be a hardness of heart. porque para que haya un divorcio tiene que haber dureza de corazón. The sin actually resides in the remarriage. Así que el pecado está ahí en el nuevo matrimonio. Now, for further confirmation of this, let's go to Romans chapter 7. Para confirmar este asunto, vayamos a Romanos 7. Now, Paul is not necessarily preaching on divorce and remarriage here, Aquí Pablo no está hablando acerca del divorcio y el nuevo matrimonio, but nevertheless, he unfolds what his mind is in that regard. pero de todas maneras él demuestra cuál es su punto de vista en esto. He's actually speaking of the law and sin. Aquí está hablando de la ley y del pecado. And he uses an illustration that he believes everyone is going to understand. Y él lo revela de tal manera que cualquiera lo puede entender. And that is the marriage covenant. Y es lo ejemplifica con el pacto del matrimonio. And so in verse 2 and 3 he says, for the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. So then, if while her husband liveth she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Versículo 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. And so we understand by this that the covenant dies when the partner or the spouse dies. Así que entendemos claramente que el pacto muere o rescinde si el cónyuge muere. And so if one is married and they get a divorce, but the original spouse is still living. Así que si el marido muere, if the original spouse is still alive, then they're bound by that covenant. si el cónyuge original sigue vivo y están divorciados y se vuelve a casar, entonces hay adulterio. Let's turn now to 1 Corinthians chapter 7. Vayamos ahora a 1 Corintios 7. In 1 Corinthians chapter 7, in verse 10 and 11, it says, and unto the married I command, yet not I, but the Lord,
let not the wife depart from her husband, and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. 1 Corintios 7, 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. And so here Paul is telling these people, be reconciled. Así que aquí Pablo está diciendo que se pueden reconciliar. Because God wants to preserve marriage. Porque Dios quiere preservar el matrimonio. God wants to preserve the family. Dios quiere preservar la familia. And this should always be our first priority. Y esa siempre debe ser nuestra principal prioridad. And you know, God judges our hearts. Dios es quien juzga nuestro corazón. And you know, God knows whether we are exercising a good faith effort. Y Dios es el que ve si estamos realmente buscando con esfuerzo. And just because things get difficult does not mean it's not working. Y solo porque la situación se ponga difícil no significa que no esté funcionando. But God, you know, is a restorer of the homes. Dios es el que restaura los hogares. And we're covering some technical details here. Y estamos cubriendo detalles técnicos. But overall, Paul is saying, be reconciled. Pero sobre todas las cosas, Pablo aquí dice, reconcílense. You know, be reconciled. Que puedan reconciliarse. Make a good faith effort. Hagan un esfuerzo de fe. But Paul is going to go on further in Corinthians. Y aquí en Corintios, Pablo sigue diciendo. He says in verse 12, but to the rest speak I, not the Lord. If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband, else were your children unclean, but now are they holy. But, verse 15, if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such case, but God hath called us to peace. Versículos del 12 al 15. Y a los demás yo digo, y no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. And so the example that Paul uses is concerning a believer and an unbeliever. Así que aquí Pablo nos da un ejemplo de un creyente y un no creyente. And he says, if the unbeliever is content to stay, then let them stay. Dice, si el no creyente quiere quedarse en el matrimonio, pues que se quede. But if they are not content to stay and they leave, pero si él no quiere quedarse y se va, then let them depart. Entonces que se separen. And we're not under bondage. Y no están bajo la ley. But I want to bajo servidumbre. I want to back up to verse 11 for just a moment and catch the very end of it. Pero regresemos al verso 11 y encontremos el meollo del asunto. Let not the husband put away his wife. Que el marido no abandone a su mujer. And this has been my counsel for years. Y ese ha sido el consejo que yo he dado por años. You know, you don't sign the papers. No firmen los papeles. If they want to depart, si se quieren separar, let them depart. Que se separen. But do not consent. Pero no acepten. Now in the state that I live in, en el estado en el que yo vivo, after 2 years it automatically becomes final. Después de 2 años de separación ya es un divorcio legal. But I don't want to counsel anyone to stand before the Lord having consented to the divorce. Pero yo no quiero presentarme delante del Señor o que alguien se presente delante del Señor habiendo aceptado el divorcio. I wouldn't want that on my conscience. Yo no quiero eso en mi conciencia. And so my counsel has always been
don't sign the papers. Así que mi consejo siempre ha sido no firmes los In most papeles. states, at least, it becomes automatic anyway. En la mayoría de los estados eso se vuelve legal de todas maneras. And so, I think myself that the scriptures are abundantly clear on this issue. Yo creo que las escrituras son muy claras en este tema. There is no exception clause that applies to us. No hay ninguna cláusula de excepción que se aplique a nuestra vida. And if one gets a divorce and gets remarried, then they must repent. Si alguien se divorcia y se vuelve a casar, debe arrepentirse. Now, I want to use King Josiah as an example. Yo quiero usar al rey Josías como un ejemplo. The person that I illustrated said, "Why didn't somebody tell me about this?" Yo cuando se lo mostré a una persona en consejería me dijo, ¿por qué nadie me lo había explicado antes? Why didn't my leaders tell me about this? ¿Por qué mis líderes no me lo habían dicho? And in some cases, it's the leaders who are consenting. Y en ciertos casos aún los líderes están de acuerdo con eso. But I want us to consider for a moment God's mercy. Consideremos por un momento la misericordia de Dios. I want us to consider King Josiah. Pensemos en el rey Josías. King Josiah was happy and content in his kingdom, El rey Josías estaba feliz, contento en su reino, but he was ignorant to what the law said. pero tenía ignorancia en cuanto a la ley. He had sought the Lord, he had a relationship with God. Él ya había buscado al Señor, él tenía una relación con Dios. God was blessing his kingdom, Dios estaba bendiciendo su reino and all was peaceful in the life of Josiah. y todo en la vida de Josías era de paz. And the blessing of God came upon him. La bendición de Dios estaba sobre él. And then there began a work of restoration in the house of the Lord. Después comienzan una época de restauración en la casa de Dios. And Hilkiah the priest and Shaphan the scribe found the book of the law. Y el escriba y el sumo sacerdote encuentran el rollo del libro de la ley And they delivered it to Josiah. y se lo entregan a Josías. And Josiah began to read it. Y Josías lo empieza a leer. And everything in Josiah's life changed at that moment. Y todo en la vida de Josías cambia en ese momento. Because even though he was a blessed man of God, he was ignorant to what God's law was. Porque aunque su vida era bendecida por Dios, él era ignorante de la ley. And so what did he do? ¿Qué hizo? He poured ashes on himself and he rent his garments. Se puso cenizas sobre su cabeza y rasgó sus vestiduras. And he said, "Oh my God, what have we been doing?" Y dice, Señor, ¿qué hemos estado haciendo? Because he now realized his conscience had now been awakened to the law. Ahora se dio cuenta y su conciencia se abrió a lo que significa la ley. But I want us to understand God's relationship with this man. Pero quiero que entendamos cuál era la relación de Dios con este hombre. Josiah, he began to seek the Lord. Josías comienza a buscar al Señor And this is what God said to him. y el Señor le dice, He said, "Because your heart is tender before the Lord, porque tu corazón es tierno delante de mí, the judgment will not come in your day." el juicio no vendrá en tus días. And he found reprieve. Y ahí encontró alivio. See, God's law had been broken, and so judgment must come. La ley del Señor había sido quebrantada y el juicio tenía que venir. But Josiah found mercy. Pero Josías halló misericordia. And so, we encounter people who didn't know. Así que nos encontramos con muchos que no sabían. Nobody ever told them. Nadie les había dicho antes. Their leaders maybe told them that it was okay to do. Quizás sus mismos líderes les decían que estaba bien divorciarse. And what is amazing to me, Y lo que a mí me sorprende is sometimes the leaders even prophesy for them to do it. es que muchas veces los mismos líderes aconsejan que lo hagan. But that can't possibly be the Spirit of God. Pero eso no es el Espíritu de Dios. Otherwise, Jesus is a liar. De otra manera, Jesús es mentiroso. Because he made it very clear how he felt about it. Porque Jesús es muy claro en cuanto a lo que él siente al respecto. And so what do we say to people? Así que es lo que le decimos a la gente. Well, you have to be true to the Word of God. Tú debes ser veraz a la palabra de Dios. But remember Josiah. Recuerden a Josías. Once he learned what he did not know before, Cuando él entendió y aprendió lo que no sabía antes, he wept and he broke, lloró, se quebrantó, he repented, se arrepintió and God thought kindly on him. y Dios lo trató con ternura. And God continued to bless him and continued to prosper him. Y Dios siguió bendiciéndolo y prosperándolo. And this is what's going to happen.
Y esto es lo que va a suceder. There are going to be some, who receive the message and some who do not. Habrán algunos que reciban el mensaje y otros que no. In revival, all kinds of people are going to come into the church. En el avivamiento, toda clase de personas van a venir a la iglesia. So what do we say? ¿Qué les vamos a decir? Well, you don't address this the first time they come in the door. No les vamos a decir este versículo cuando entren por primera vez a la iglesia. You give them a time to taste to see that the Lord is good. Les tenemos que dejar el tiempo que gusten y vean que es bueno Jehová. But as you begin to address this issue, Pero cuando empecemos a predicar este tema, remind them of Josiah. recuérdenles la vida de Josías. Josiah was a godly man Josías era un hombre piadoso who had been wrongly advised. que había sido aconsejado erróneamente. And when he acknowledged the law had been broken and he repented, Y cuando se dio cuenta que él había quebrantado la ley y se arrepintió, God showed him mercy. Dios le mostró See, God misericordia. loves to show mercy. Dios se place en mostrar misericordia. He is a God of reconciliation. Él es un Dios de reconciliación And he is a God of restoration. y es un Dios de restauración. And so my hope for the person I used as an illustration is this. Así que la esperanza que yo le doy a la gente cuando doy esta ilustración Is that my friend saved him from making a tragic mistake. es que esto le previno a mi amigo de cometer un grave error And that he will be reconciled to his wife. y que él pueda reconciliarse con su esposa. So, let's be abundantly clear on what the word says. Así que seamos muy claros en lo que To the 11th commandment category. esta ordenanza de Jesús entra en lo que es el 11º mandamiento. You know what the scripture says ¿Saben qué dice la escritura in John's gospel? en el Evangelio de Juan? Or maybe it's 1 John, I don't recall. Puede ser primera de Juan. It says, if you love me, you'll keep my commandments. Si me amáis, guardad mis mandamientos. And then it adds this, Y agrega otra cosa. and they will not be grievous to you. Y mis mandamientos no son gravosos, They will not be hard for you. no son difíciles. You'll find out what my will is and what my commands are, Van a ver cuáles son mis mandamientos, mis ordenanzas, and you'll want to comply. y van a querer cumplirlas. You'll want to please me. Ustedes van a querer If you love me, complacerme. you'll keep my commandments, and they won't be grievous to Si you. me aman, guardarán mis mandamientos y no les serán gravosos. I want us all to abundantly understand the danger of making the kingdom about our happiness. Quiero que entendamos la importancia de no poner al reino enfocado en nuestra propia felicidad. It is always Jesus first. Siempre debe ser Cristo primero. And Jesus clearly tells us his idea on the matter. Y Jesús nos dice claramente su idea en cuanto al asunto. Let's turn to, I found it, 1 John chapter 5 verse 3. Vayamos ahí, primera de Juan 5:3. In 1 John Primera de Juan, chapter 5 and verse 3. capítulo 5, verso 3. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos.
This is the love of God, that we keep His commandments and that they are not a burden to us. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y que no sea una carga para nosotros. I have seen at least 3, maybe 4 people in my lifetime who have been in this situation. Yo he visto más o menos 3 o 4 personas a través de mi vida que han estado en esta situación, Where the wife has departed. cuando la esposa es la que se va And, they believe that remarriage was wrong. y que creen que el nuevo matrimonio no es correcto. And this is what I've seen. Y yo he visto esto. When their heart has embraced what Jesus said, Cuando su corazón acepta y se aferra a lo que Jesús dijo, that God has given them a special gift, que Dios les ha dado un don especial, a gift to be faithful even though they are alone. el don de poder mantenerse fieles aunque estén solos. We didn't look at it, but in 1 Corinthians, Paul actually said that. No lo leímos, pero en 1 Corintios Pablo nos dice eso. He said everyone has their special gift. Cada quien tiene su propio don. And he was talking about those who never married. Y está hablando del don que tienen los que nunca se casan. That God could give them the grace to be content. El don de tener la gracia de ser felices, de estar contentos. And I believe that if we commit our hearts to the Lord, Y yo creo que si nosotros encomendamos nuestro corazón al if Señor, we happen to find ourselves in that situation, si nos encontramos en esta situación, then God can keep us. Dios puede mantenernos. I did a funeral for a saint of God last year. Yo le dirigí un funeral para un santo de Dios que And yo conocí. This woman was, in her upper 80s when she died. Era una mujer y ella tenía más de 80 años cuando murió. And when she was in her late 20s, she was married. Ella se casó más o menos al final cuando tenía como 25, 30 años. And her husband fell out of love with her and fell in love with another woman. Y su esposo la dejó de amar y se enamoró de otra mujer. And he actually tried to kill her. Y literalmente trató de matarla. And so obviously she could not stay with that man. Así que obviamente ella ya no podía vivir con este hombre. And so she took her little daughter and she fled. Así que ella tomó a su pequeña hija y huyó. And that was the right thing to do. Y eso en ese caso era lo correcto, I mean, her life was in danger. porque su vida estaba en peligro. But I met her for the first time when she was in her 60s. Y yo la conocí por primera vez cuando tenía unos 60 años. And she had already been alone for almost 40 years. Ya había estado sola más de 40 años. And I asked an impertinent question. Y yo fui un poco imprudente y le pregunté algo. I was just a young fellow and I asked a Yo era question. joven y le hice una pregunta. I said, "How do you stay alone?" ¿Cómo te pudiste quedar sola? And she kind of looked at me a little confused. Y se me queda viendo un poco confusa. She said, "I'm not alone." Yo no estoy sola. She said, "He's my husband." Él es mi esposo. And she did. She spent time with him. Y sí, ella pasaba mucho tiempo con el Señor. And she did not lack for anything. Y nada le hacía falta. His presence was there. Ahí estaba la presencia del Señor. And she had a wonderful relationship with the Lord. Y tenía una relación con el Señor hermosa. But that always stuck with me. Pero eso se quedó grabado en mi corazón. She said, "He's my husband." Él es mi esposo. And they had a beautiful relationship together and she had grace. Y tenían una relación hermosa y ella estaba llena de gracia. She carried the burden alone as a single parent. Ella llevó la carga de ser una mamá soltera, But God's commandments were not grievous to her. pero los mandamientos de Dios no le fueron gravosos. And she had a beautiful relationship. Y ella tenía una relación In fact, hermosa. I don't think I'm exaggerating if I say this. Y no exagero si les digo esto. I am here tonight because of that woman. Yo estoy aquí esta noche por el testimonio de esa mujer. When I first met her, Cuando yo la conocí la primera vez, I was just a young man, yo era un joven. just starting out in my walk with God. Había comenzado mi caminata con el Señor. And I was going through a very, very difficult period. Y yo estaba pasando un tiempo muy difícil. And I saw this woman at the church. Y yo vi a esta mujer ahí en la iglesia. I didn't know her. It was a big church. Yo no la conocía, era una iglesia grande. But of the 1,200 people that were in that church, she stood out to me. Pero de las 1,200 personas que estaban en esa iglesia, ella resaltó. Kind of this little Italian grandma.
Era una abuelita estilo italiano. And I noticed her. Y yo la noté. And I thought to myself, I'm going to get to know that woman. Y yo pensé, voy a ir a conocer a esa mujer. And so, I didn't just want to walk up and start talking to her. Y no quería solo acercarme y comenzar a hablarle. So I overheard a conversation that she had. Así que me acerqué y escuché una conversación que ella estaba teniendo. My goodness, is that late really, Orange? We have 17 minutes. I'm in trouble. Okay, I'm going Estoy to tell you metido the en story. problemas. Les voy a terminar de contar la historia. I just realized the light's turning orange. Ya se está poniendo la luz amarilla. So anyways, I overheard this conversation. Así que yo escuché la conversación And she was saying, I don't drive. y ella decía, yo no sé manejar, And, my daughter's in college. mi hija está en la universidad, And are we okay? faltan todavía 10 minutos para la luz amarilla. And so she said, I need a ride to church. Y ella dijo, yo necesito que alguien me lleve a la iglesia. I said, aha. Yo dije, ahí entro yo. And so I ran over there, Así que yo me acerqué corriendo, pushing people out of the way. empujé a la gente. And I said, I'm your ride. Y yo le dije, yo te voy a dar jalón, yo te llevo. To which she said, and who are you? ¿Y tú quién eres? But I said, I'm Frank Anderson, and I only live a couple blocks from you. Y le dije, yo me llamo Frank Anderson y vivo a unas pocas cuadras de tu casa. I can pick you up and bring you to church. Yo puedo ir a tu casa y te puedo traer a la iglesia. And she thanked me. Y me agradeció. But I had something in mind. Pero yo tenía algo ya en mi mente. There was something about her walk with God that shone in her countenance. Había algo en su caminata con el Señor que se reflejaba en su rostro. Something I needed. Algo que yo necesitaba. And so, I would pick her up and drop her off at church. Así que yo pasaba a su casa y la llevaba a la iglesia. And then all of a sudden, one day I just couldn't take it anymore. Y un día yo ya no lo pude soportar más. And I said, what's your secret? Y le dije, ¿cuál es tu secreto? Why are you always smiling? ¿Por qué siempre estás sonriendo? Why do you have such a bright countenance? ¿Por qué siempre tu rostro está tan I have to brillante? know. Yo tengo que saber. I'm going through a hard time and I need to know what you have. Yo estoy pasando un tiempo difícil y necesito saber qué tienes. And then I began to talk to her about how that I had seen her in the church and I knew that she had something special. Y le conté cómo yo la veía en la iglesia y me pude dar cuenta que ella tenía algo especial. And then she said something very simple, Y me dijo algo muy simple which I had a hard time figuring out. y que yo tuve tiempo para tener que analizarlo. She said, it's not me, it's him. Me dijo, no soy yo, es él. It's that he's every part of my life. Es que él es todo, cada parte de mi vida. And then she proceeded to tell me, he's my husband. Y me dijo entonces, él es mi esposo. When I need something, he takes care of it. Cuando yo necesito algo, él cuida de mí. When I need help, he is there. Cuando necesito ayuda, él ahí está. And then she said, in fact, he sent you De hecho, él te mandó a ti to give me a ride to church. para que me trajeras a la iglesia. I said, okay. ¿Está bien? But, it was a great honor for me and a great privilege for me to be able to do her funeral. Así que para mí fue un gran honor y un privilegio poder dirigir su funeral. Because she was a woman, who lived the message. Porque era una mujer que vivía el mensaje. It wasn't theory to her. No era teoría. He is my husband. Él es mi Now, esposo. when she said that to you, you didn't question it. Y cuando me lo decía, ella no titubeaba. It wasn't just some easy little answer to push you away. No era de esas respuestas que son para dejarlo a uno callado. He's my husband. Él es mi esposo. And there is a special gift that God gives to people. Y hay un don especial que Dios le da a la gente. In the days in which we're living, En los días en los que estamos viviendo, marriages are falling apart at alarming rates. los matrimonios se están destruyendo en porcentajes altísimos. And it is possible for an individual to not be at fault. Y es posible para que una persona no caiga o no falle. It wasn't this woman's fault that her husband was trying to kill her. No fue culpa de esta mujer que el esposo la quisiera matar. She did everything she could to love the man, Ella hizo todo lo posible para poder amarse, but he had fallen for another woman pero él ya estaba enamorado de otra and was mujer trying to kill her. y estaba tratando de matarla. She is absolutely justified in leaving. Ella tenía
estaba justificada para dejarlo, but she's not permitted to remarry. pero no tiene permiso de casarse. And so she said, he is my husband. Por eso ella dijo, él es mi esposo. Now, how much time do we actually have here? 15 minutes? Okay. Let's consider for a moment. Now, we've covered that in detail, and if anyone wants to talk to me offline, that's fine. Si alguien tiene dudas, ya no vamos a mencionar este tema, pero si alguien tiene dudas al respecto, podemos hablar después. Because I want us to understand this. Porque quiero que realmente entendamos esto. I would just simply ask, not tonight, because I have to get home. My daughter had a tooth pulled today. Solo les pido que no me pregunten hoy porque mi hija está en la casa y le sacaron una muela y la quiero ir a ver. I can't help it. No lo puedo evitar. But I would be happy to talk with anyone that wants more clarification. Pero con mucho gusto puedo hablar con cualquiera que necesite aclarar el tema. But I think the scriptures are very clear. Pero a la vez creo que las escrituras son muy claras al respecto. Let's conclude tonight with talking about the rich young ruler. Como último punto esta noche hablemos del joven rico. In chapter 19 and verse 16 it says, And behold, one came and said unto him, Good master, what good things shall I do, that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth. What lack I yet? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell all that thou hast, and give it to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Versículo 16 en adelante. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. 22 also? To verse 23, yeah. Yeah. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Now that's very interesting, and I wonder if you picked up on something here. Es algo muy interesante y quiero ver si ustedes encontraron algo aquí. He was told to keep the commandments. Se le pidió que guardara los mandamientos. And he said to Jesus, which commandments? Y le pregunta a Jesús, ¿cuáles? And then Jesus goes through a list of commandments. Y Jesús le da la lista de los mandamientos. But you know which one's missing? ¿Vieron cuál hizo falta en la lista? Thou shalt not covet. No codiciarás. And so that man could say, all of these things have I done from my youth. Por eso el joven pudo decir, estos sí los he guardado desde mi juventud. What lack I yet? ¿Qué me falta? And then Jesus honed in on the coveting. Así que ahí Jesús ahondó en el problema de la codicia. Jesus didn't take issue with all the other things he said he did. Jesús no se preocupó por lo que el joven le dijo que sí cumplía. But this one commandment he was breaking. Pero había un mandamiento que sí estaba quebrantando. He coveted. La codicia. Now, I suggest to you this. Yo le sugiero algo. When he said, all of these things have I done from my youth, what lack I yet? He didn't think there was anything he lacked. Cuando él le dice a Jesús, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? Él no se había dado cuenta que le faltaba no codiciar. And then the master with, the sword of the Spirit, he dialed right in on the real issue.
Entonces el maestro con esa espada de dos filos atravesó el asunto. If you will be perfect, go and sell all that you have and give to the poor. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. We referred to this earlier as the 11th commandment. Ya lo mencionamos, esta es otra forma de mencionar el 11º mandamiento. And we should pay particular attention to the 11th commandment because that's the one that usually stops us. Y debemos tener prestar clara atención en lo que es el 11º mandamiento para nosotros, porque eso es lo que nos detiene de avanzar. That's the one where Jesus makes it very personal. Es ese mandamiento que Jesús lo hace muy personal. All these things have I done from my youth. What lack I yet? Todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? I mean, at this point, he felt like he was in pretty good shape. Hasta este punto el joven se sentía muy bien. And then came that thunderbolt from heaven. Y en eso llegó el relámpago desde el cielo. Oh, just one more thing. Una cosa más. One more thing? Una cosa. That won't matter. Eso no I've importa. done all these things from my youth. One more thing's not going to matter. Una cosa más no importa porque yo he guardado todas estas. Far away. Muy lejos. Oh, just one more thing. Una cosa más. Sell all that you have and give it to the poor. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. What? ¿Qué? Wait, what? ¿Qué? The 11th commandment. That hurt. Ese 11º mandamiento sí duele. I'm teasing you, Yo estoy bromeando con ustedes, but the 11th commandment is the one that gets us pero ese 11º mandamiento es el que nos atrapa, because that's personal. porque es personal. That's when God dials in on the thing that really is holding us back. Es cuando Dios señala esa cosa que nos está deteniendo de avanzar. He loved Jesus. Él amaba a Jesús, He followed Jesus. seguía a Jesús, He wanted the kingdom of heaven. él anhelaba el reino de los cielos, But what was that thing that we talked about earlier? pero ¿de qué hablamos anteriormente? The value structure. Esa estructura de los valores, ¿qué valoramos más? I see. Ah, Jesus is no longer the pearl of great price. ya veo que Jesús no es la perla de gran precio. We found this man's tipping point. Ya encontramos el meollo del asunto en la vida de este joven. So let me repeat what I said earlier. Así que repito lo que mencioné antes. We will never pay a greater price for Christ than we value him. No vamos a pagar un precio mayor por Jesús que el que tenemos, que el que valoramos. And we all have a value structure. Y todos nosotros tenemos una estructura de valores. And we need to pray that there is no limit. Y debemos orar que en nosotros no hayan límites. The man who found the treasure, he sold all that he had to obtain it. Aquel hombre que encontró el tesoro vendió todo lo que tenía con tal de obtener ese tesoro. The man who found the pearl, he sold all to obtain it. El hombre que encontró la perla de gran precio vendió todo lo que tenía para But we see that comprarla. this rich young ruler is not willing to sell all that he can obtain the treasure or the pearl. Y aquí vemos que este joven rico no estuvo dispuesto a venderlo todo. And I have seen this. Y yo lo he visto. I have watched it play out before my eyes. He visto cómo esto se cumple delante de mis ojos. You remember I told you about the lady who used to stomp her foot and say, Zion, ¿Recuerdan de esa mujer que les conté que ella decía Sión y all for Jesus, todo lo doy por Jesús? except for that. Excepto esa. Nah, I don't want to touch that. Eso no lo toquen. I don't want to surrender that. Yo no quiero rendir esa I want to área. hold on to that idol. Yo quiero mantener ese ídolo. I don't want to give that up. No quiero entregarlo. All of a sudden we understand the tipping point. Entonces encontramos dónde está ese punto de retorno. You know, when it comes to buying things in the market, I want to be very cheap. Cuando vamos a comprar cosas al mercado, somos avaros, ¿no? But when it comes to winning Christ, there can be no price at all Pero cuando se trata de ganar a Cristo, no hay precio que se compare. that I'm not willing to pay. No podemos algún precio que no estemos I've seen dispuestos a this over pagar. the years so many times. Yo lo he visto muchas veces a través de los That people años. run well for a time and a season, Que hay gente que va avanzando muy bien durante un tiempo. and then all of a sudden they kind of reach a threshold, Y como que de repente llegan a cierto punto de partida. and they say, not that, Y dicen, esto no, not that, no eso. anything but that. Pídeme otra cosa, pero no me pidas eso. You know, where is our tipping point? ¿Dónde está nuestro punto de retorno? What is the value structure that we're using?
¿Cuál es nuestra estructura donde valoramos las cosas? At what point do we say, no, Lord, not that? ¿En qué punto nosotros le decimos al Señor, no, eso no, Señor? Is it the divorce and remarriage issue? ¿Estamos dudando en el punto del divorcio y el nuevo matrimonio? Is it wealth? ¿Estamos fallando en las Is it riquezas? ministry? ¿Estamos fallando en el área del ministerio? You know, God gave something to Abraham and then took it back. Dios le pidió algo, le dio algo a Abraham y después se lo pidió, Just to see if Abraham would give it. solo para ver si Abraham estaba dispuesto a entregarlo. And then when Abraham gave it, what did God say? Cuando Abraham estuvo dispuesto a entregarlo y lo entregó, ¿qué le dijo Dios? Now I know that you will withhold nothing from me. Le dice el Señor, ahora sé que no me vas a retener nada. Do we want to be hundredfold Christians? ¿Queremos ser de esos cristianos que dan al 100%? Then Abraham is our example. Abraham es nuestro ejemplo. We can hold nothing back. No podemos retener nada del Señor. Now please bear this in mind. Mantengamos esto en nuestra God mente. does not ask us for something that we cannot give. Dios nunca nos va a pedir algo que no le podamos dar. We have levels, you know, we have periods of growth in our life. Tenemos niveles de crecimiento en nuestra vida And as we mature more, then the cost becomes a little more expensive. y entre más vamos madurando, entonces los precios son más altos. But you don't expect the same thing from a child that you expect from a college graduate. Pero no puedes esperar lo mismo de un niño que de un joven que ya se graduó de la universidad. But what we want throughout the whole expanse of our life is the ability to always say yes, Lord. Y lo que queremos tener durante toda la trayectoria de nuestra vida es poder decir sí, Señor. God gave a promise to Abraham, Dios le dio una promesa a Abraham and it took 25 years to see it. y él se tardó 25 años para poder ver el cumplimiento. And then when he saw it, Cuando lo vio, he realized that the rest of the blessing of God depended in that son. él sabía que todas las demás promesas de bendiciones que Dios le había dado dependían de ese hijo. Everything that God promised him resided within that son. Todo lo demás que Dios le había prometido residía en ese hijo. He waited for it, he labored for it. Él trabajó por eso, él esperó eso. And then God said, kill him and Y offer ahora him to me. Dios le dice, mátalo y entrégamelo. And Abraham did not struggle. Y Abraham no falló. He simply obeyed. Él no titubeó y obedeció. And God fortunately stopped him. Y Dios afortunadamente lo detuvo. And he said, Abraham, Le, you di- are willing to pay all le dijo a Abraham, yo sé que tú estás dispuesto a darlo todo for the pearl of great price. para poder comprar la perla de gran precio. Let's meditate on these things. Meditemos en estas cosas. What I'm trying to share with you, are the experiences that I've seen over the last 30 some years. Lo que yo les estoy tratando de explicar hoy es lo que yo he visto a través de más de 30 años. And I have seen people run well He visto a muchos correr muy bien to a point. y llegan hasta cierto punto. And then, comes the 11th commandment. Y después el Señor les da el 11º mandamiento And, they take that exit out of the straight gate. y entonces toman esa salida en esa que And está en they- el camino angosto And they go some other course. y toman otro camino. Well, we want to finish the race 100-folders. Queremos terminar nuestra carrera dando al 100 por 1. Amen? Amén.